Mis amados hermanos, el Eterno les bendiga. Quiero hablarles de la palabra tzeaká, que significa un grito desgarrador o un grito a raíz de ser roto por presión, fuerza, como despedazar algo, un dolor fuerte. Y pues había compartido 2 temas donde hablaba de un primer grito, que es Saak, y lo podemos relacionar a lo que sería aflicción por el pecado, principio de dolores, o sea, donde debiera estar su pueblo en aflicción, en grito, en clamor por justicia, pero también con el inicio, donde su pueblo también, mirando las cosas que se vienen, comienza a clamar, como esos pequeños dolores de parto. Y luego pues vemos el grito ya desgarrador, donde está relacionado con un grito que llega a la presencia de Adonai, donde él acciona. Él hizo la comparación de lo que pasó en Egipto y cómo el pueblo era oprimido y cómo el pueblo gritó. Y él envía pues a Moisés. Y luego pues vamos a ver que al final de los tiempos, por el opresor que va a pisar, que va a oprimir a su pueblo, que lo va a romper, como ya está profetizado, pero su pueblo va a menospreciar su vida hasta la muerte. Y esto lo vemos en Apocalipsis 7, donde se ve esta gran multitud de toda raza, pueblo, lengua y nación que sale de la gran tribulación y dice que fueron lavadas sus ropas en la sangre del Cordero y que los guió a las fuentes de agua de vida eterna. Entonces, en ese desierto, él habló su corazón. Ellos le buscaron cuando fueron castigados en la tribulación. Él les responde, los lava, los limpia para entrarlo en su reino y por eso están delante de él. Entonces, ahora hay un salmo que contiene esta palabra, que es la tzeaká, este grito desgarrador. Y tiene que ver con el tiempo del fin, donde su pueblo va a entregar su vida hasta la muerte, pero donde también Él viene por ese clamor y ese grito desgarrador. Él viene para hacerle justicia y para destruir al opresor y entrarlo en su reino. Y es el Salmo 9. Pero antes de ir al Salmo 9 y hacerle todo el estudio de él, yo quiero que vayamos a Mateo en el capítulo 16, en el verso 24, vamos a leer del 24 al 28, dice: Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Y qué le estaba realmente diciendo Yeshua aquí? Estamos hablando de que en el tiempo de los romanos, pues las personas eran colgadas en un madero. Y eso era una maldición, o sea, era a morir. Entonces, ese era el destino de Yeshua. Le estaba diciendo ahí cómo él iba a morir. Entonces, si alguien le quería seguir, esa iba a ser su misma suerte. Porque todo el que quiera salvar su vida, que es el verso 25, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces habría que negarse a todo y seguirle a él. Entonces luego hace una pregunta, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y luego cita, que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces dice que va a pagar a cada uno conforme sus obras. Entonces habría que ver hasta qué punto estamos nosotros de negarnos a nosotros mismos y buscar las cosas que verdaderamente tienen valor, porque la venida de Yeshua está cerca y dice que la fe de cada cual será probada en este tiempo de tribulación. Y todo esto está relacionado al tema del libro de Apocalipsis. Vamos a leer algunos versos que tienen que ver con entregar nuestra vida por él. Apocalipsis 6:11 dice: y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara
el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Y quiénes son ellos? Pues hablaba de unos que ya habían muerto. Si nos vamos al griego, ¿qué dice allí? En el verso 9 dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el lugar de sacrificios, así dice en el griego, las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Esta palabra para degollados es también inmolado, o sea, alguien que ha muerto como un sacrificio y es también como si fuera una muerte violenta. Entonces, estamos hablando de que hay personas que lo van a entregar todo como un sacrificio de amor. No lo van a negar, sino que por amor van a perseverar y se van a entregar. Entonces, vamos a ver por qué en Apocalipsis 20, cuando vemos la resurrección, dice el verso 4, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Yeshua 1000 años. Entonces estamos hablando de una gran multitud que la vemos en Apocalipsis 7. Dice que él vio esta gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del Cordero, del trono. Dice que vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y dice que habían salido de la gran tribulación, verso 14, y que habían lavado sus ropas y emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice que no tendrán más hambre ni sed, ni sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y en lo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, estos pasaron por la gran tribulación, ellos menospreciaron su vida hasta la muerte, no se dejaron marcar, sellar, no se rindieron a la bestia, fueron fieles, no le faltó la fe, perseveraron hasta el fin, pero tuvieron que entregar su vida como un sacrificio de amor. Vamos a ver Apocalipsis 12 y vamos a ver del 9 al 12. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, el mundo entero está bajo ese engaño. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, se abre el abismo, suben los demonios. Luego los ángeles caídos descienden hacia la tierra. Y dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, de Yeshua, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. El adversario, el acusador, es lanzado y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, ellos dieron testimonio. Dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así fue que vencieron. Menospreciaron sus vidas. No siguieron al enemigo, no se rindieron, no adoraron a la bestia, no se pusieron su imagen. O sea, ellos han vencido. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y mire lo que dice el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y le fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer,
los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. O sea, se llenó de ira y le fue a hacer guerra. En el capítulo 13, yo le estoy leyendo así rapidito para no alargar mucho el tema, en el verso 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿A quién? A la bestia. Dice aquí, en el verso 2, que la bestia, dice, el dragón, la serpiente, Satanás, le dio poder y su trono y grande autoridad. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Y dice, y vencerlos. ¿Pero cómo le vencieron? No, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El enemigo cree que al quitarle la vida les venció. No, cuando tú la entregas y no te rinde al enemigo, tú eres el que vence. Entonces dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El que se rinda a ellos, pues ellos estarán bien temporalmente. Pero ¿de qué le vale ganar el mundo si al final van a perder su alma? A eso es que se refiere. Y el que le sigue a él debe caminar como él caminó, como Yeshua. Tome su madero y sígale. El que llevaba un madero, ¿a dónde iba? Al sacrificio, a la muerte. A eso es que se está refiriendo. O sea, entrégate por completo a Él, porque esta vida es pasajera, más lo que Él promete es eterno. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14, versos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quién adquiere la paciencia? Aquel que es probado y tenga la paciencia, su obra completa, para que no te falte nada. Somos probados para adquirir esa paciencia de los santos que persevera hasta el final. Dice, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Los mandamientos no han sido abolidos. El nuevo pacto es los mandamientos. Tienen que entrar en pacto. Y luego dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Adón. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos a seguir. Apocalipsis capítulo 17, verso 3 al 7 dice, y me llevó en el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Y aquí le voy, porque hay mucha gente que creen que saben este misterio y tampoco lo saben. La Babilonia es un misterio bastante difícil, complicado. Entonces muchos dicen, pero no es lo que normalmente se dice por ahí que es el misterio. Dice la Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, aquellos que murieron por amor de Yeshua. Y dice, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Si nos vamos a lo que es la simbología, una mujer ramera se simboliza por una religión. En este caso, la bestia va a usar una religión, por eso tiene un falso profeta, para engañar, ¿verdad? Pero cuando los santos se nieguen, ellos van a menospreciar su vida. Y dice que ella está ebria. Entonces, una ramera es fornicación espiritual, una religión que hoy en día, ¿verdad?, puede hacer esto para que las personas se conviertan a su religión. Entonces, no estamos hablando de algo nuevo, sino de algo que ya existe. Y no voy a entrar en detalle, solamente se lo digo para que piense. ¿Qué religión hoy, en su libro, pues dice que si alguien no se somete a ello, lo puede eliminar? O sea, piense, ¿o qué religión, usa la espada de Goya? Tiene leyes diferentes donde su ley está unida a su religión y que también tiene la espada en su bandera. Eso quizás nos dé un poquito de idea, ¿verdad? Porque estas son cosas que hay que decirlas
ya que todavía hay mucha gente que niega esto. Niega, es tan evidente, no solamente geográficamente, el Padre lo muestra, pero también hay cosas como que son tan evidentes. Pero bueno, la dureza de los corazones es algo tremendo. Y bueno, vamos a ver también lo mismo en Daniel capítulo 7. Y aquí pues nos habla de esta bestia espantosa, terrible, que tiene 10 cuernos en el verso 7. Y luego habla de el Hijo que viene, que se le entrega este reino, dominio, gloria y reino. Y luego vemos en el verso 21, y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, porque él quería saber más, o sea, Daniel, de la cuarta bestia, la última, que era espantosa. Dice que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba y hollaba con sus pies, y que tenía 10 cuernos. Entonces, aquí le muestra de que va a hablar también palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, verso 25. Y luego dice que se sentará el juez y le quitará el dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y de esta venganza final es que le quiero hablar. Pero ya lo voy a dejar para otro tema, ya que se alargó. Pero lo que quería mostrarle, primero voy a hacer un pequeño resumen. El primer grito, que es el que él nos llama a la aflicción, al grito, al clamor, ahora a reunirnos, ¿verdad? Luego, como no van a hacer caso la gran mayoría, pues viene este grito desgarrador, que es Seacá. Pero este grito desgarrador, que es el que se rompe por presión o fuerza, ¿verdad?, que es un dolor mucho más fuerte, es lo que hace que Elohim accione para traer una venganza contra aquellos que derramaron sangre. Entonces vimos en Apocalipsis donde a esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos, pero que también dice que hay una venganza, y eso lo vamos a ver en el próximo tema, porque solamente voy a hablar de la venganza que se viene. O sea, si bien hay un opresor que va a quebrantar, que va a hacer morir, que la fe será probada, pero que ellos van a perseverar hasta el final, pero él se levanta por este grito, sea acá, él se va a levantar porque él va a pelear la causa de su pueblo. Dice que él no va a olvidar ese grito desgarrador de sus hijos, de su pueblo. Recuerden que le dije que el impío va a gritar porque va a haber tiempo desesperante, pero ellos no se deleitan en el Padre. Estamos hablando de alguien que sí se deleita, que encontrará en ese tiempo, o sea, va a reflexionar y va a reconocer su pecado y va a pedirle a él que le socorra, va a gritarle a él, como gritaron los hijos de Israel cuando estaban en Egipto siendo oprimidos, y ese clamor llegó. Entonces, esta venganza viene, y de eso le voy a hablar en el próximo tema, comenzando con Apocalipsis 19, donde dice que él trae esta venganza por esta sangre de sus siervos. O sea, sí, habrá mucho derramamiento, pero hay alguien que va a pelear la causa de sus hijos, y él se levanta cuando él escuche ese grito desgarrador. Y yo le voy a leer solamente el verso que está en el Salmo 9, yo luego se lo voy a explicar completo, pero aquí en el verso 12 dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del grito desgarrador, del clamor de los afligidos de su pueblo. O sea, él se va a levantar para traer esta venganza. El día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Si bien entregó a su pueblo en manos del antimesías, ellos caerán en su red por su desobediencia, pero luego él viene y los va a librar. Y por favor, Elohim siempre ha hecho eso. Nada más hay que ir y mirar atrás qué pasaba con Israel. Siempre lo mismo. El pueblo dejaba la Torá, dejaba la ley, él enviaba a los profetas, ellos no escuchaban, ellos escuchaban a los falsos profetas, él seguía hablando, a los que traían la verdad no lo querían escuchar, ¿y qué pasaba? Llegaba el juicio, entonces el pueblo clamaba y él en su misericordia, porque él es fiel, lo salvaba. O sea,
No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue será. Y si tú quieres ver el final, vete al principio, porque todo vuelve y se repite. El pueblo no aprende. Pero dice que no va a contender para siempre, sino que ya este es el juicio final, ya, para entrar en la eternidad en su reino. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando la Escritura dice que su pueblo será quebrantado, será roto. Cuando clamen, cuando griten, Él escuchará. Él va a permitir este quebranto. ¿Para qué? Para luego, pues, responderle, limpiarlo, salvarlo y entrarlo en su reino. Y a los impíos, opresores, al enemigo, Él lo va a destruir. O sea, eso se repite y ahí está bien explicadito en Apocalipsis. Pero cuando le comparte el próximo tema, le voy a hablar de esta venganza en relación al Salmo 9, Apocalipsis 19 y también Deuteronomio 32. Amén. Shalom, hermanos.